Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a iniciar el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, un lugar de Siria. Probablemente un niño de 12 años llegó a Jerusalén a educarse y a graduarse como fariseo de fariseos, nada más que a los pies del sabio de aquella época, Gamaliel. Él era una mente muy fina. En una ocasión pidió cartas para perseguir a unas gentes que estaban siguiendo a un tal Cristo, una mala interpretación de Cristo. Se le llamaba los del camino y se habían metido en la sinagoga de Damasco. Él pide a Jerusalén cartas para que vaya a perseguir a estos llamados del camino. No se llamaban cristianos todavía. En el camino a Damasco, él es tirado de su caballo y una voz del cielo le pregunta: ¿por qué me persigues? Duro es dar coces al aguijón. Señor, ¿quién eres? Cristo. Se da la conversión, saben que queda ciego, Ananías le quita las escamas, se va a Arabia 3 años. Los apóstoles tienen desconfianza de dejarlo entrar en el núcleo, pero Bernabé, el hermano de consolación, él intercede y se va integrando. Después se convierte en el gran apóstol que casi construye el Nuevo Testamento con sus cartas. Año 58 de nuestra era, estando él en su tercer viaje misionero en Corinto. Pablo no conoce a la iglesia de Roma. Probablemente quienes evangelizaron en Roma, pues gente que estuvo en el Pentecostés y se fue para allá y evangelizó. Pablo no los conoce, sin embargo tiene sus nombres al final de la carta: Trifena, Trifosa. La historia empieza así. Versículo 1 dice: Pablo, Saulo, anterior, siervo de Jesucristo. La palabra siervo que se traduce aquí es doulos. Un doulos era aquel que había sido esclavo mucho tiempo, pero había logrado ahorrar y reunir un dinero, y con ese dinero podía pagar su redención, ser libre. Pero este esclavo, una vez que tenía el dinero para ser libre, le decía a su amo: no quiero ser libre, quiero seguirte sirviendo toda la vida, a ti y a tu familia, sin ningún salario, sin ningún precio. Entonces el amo tomaba al esclavo, lo ponía en una puerta, le hacía un hoyo en la oreja, señal de que este hombre seguía siendo esclavo, siervo, pero ahora sin paga. Doulos. Pablo, doulos de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apostelo, enviado. La palabra apóstol se le designa a los 12 que estuvieron cerca de Jesús, o sea, los 11, y a Matías también, el sustituto, pero también a Pablo. Y él se menciona el último de los apóstoles, el más pequeño, como un abortivo. Los apóstoles fueron 13, ya contando a Pablo, pero ellos tienen una categoría especial porque ellos anduvieron con el maestro. Ellos tenían dones. Juan y Pedro, pasando por la puerta de la Hermosa, levantaron un cojo. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Y el cojo se levantó. Eso no lo hace ningún otro, solo el grupo cercano al Señor, los apóstoles. Pero este término también se puede ampliar a todos los creyentes en un sentido, porque somos apóstoles cuando llevamos la palabra de Dios. Pero en un sentido especial, los apóstoles son los que estuvieron con Jesús. Y el llamado especial de Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado antes de la fundación del mundo, apartado para el evangelio, evangelus. Las buenas noticias del emperador romano eran dadas por un hombre que corría el evangelus, llevaba las buenas noticias. De ahí se toma esta palabra. La buena noticia, ¿cuál es? Que Cristo murió por nosotros, apartado para el evangelus de Dios. Verso 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras.
A Pablo se le andaba acusando de que andaba enseñando otra cosa que ni era judaísmo ni era cristianismo. Entonces dicen, enseño a Cristo, el cual está anunciado en las Santas Escrituras. Váyanse a Isaías 53, no estoy enseñando otra cosa. El que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, la genealogía de Cristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesús resucita, es declarado Hijo de Dios, dice, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Usted le va a tomar un sabor diferente a esta palabra gracia, porque cuando terminemos el capítulo 1, el 2 y el 3, usted se va a dar cuenta de qué gran necesidad tenemos de la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Se dan cuenta que dice a todas las naciones. No hay un exclusivismo judío. Ahora Dios no está en Jerusalén, por llamarlo así. Ahora es enviado los apóstoles a todas las naciones. Y la gente va a ser salva de todo tribu, lengua y nación. 6. Entre las cuales también están vosotros, Roma, incluida Roma. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, apartados de Dios. Recuerden que hay un llamamiento general y un llamamiento especial. Llamamiento general a todo el mundo, pero hay un llamamiento especial que son para los que van a creer. Amados de Dios, llamados a ser santos. Y el saludo tan precioso de siempre, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dos personas de la Trinidad, gracia y paz. Ese saludo es muy bonito, paz de Cristo. Ojalá nos haga tan trillado que ya después todo un paz de Cristo, no. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no estamos peleados con Dios, sino que fuimos reconciliados a través de su Hijo. Y le puedo decir a usted, con toda confianza, sabiendo lo que digo, la paz de Cristo a su favor. Pablo empieza a explicar que ha tenido deseos de ir a Roma, pero algo se lo ha impedido. No dice qué, pero al final de la carta podemos ver que es la obra que está pendiente en Grecia. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, dos personas de la Trinidad. Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esa iglesia pequeña de Roma era famosa en todo el mundo, porque lo que pasaba en Roma repercutía en todo el mundo. Roma era el ombligo del mundo. Y este pequeño grupo tenía un testimonio muy bonito, precioso. Ahora, la iglesia de Roma era una iglesia mixta. ¿Quiénes la formaban? Judíos convertidos al cristianismo y gentiles que no conocían nada de la ley. Pablo les va a mandar una carta pesada, la carta más pesada de todo el Nuevo Testamento. Lo que Pablo está mandando es comida sólida, no lechita. La historia cuenta que en el año 49 de nuestra era, Claudio mandó a sacar a todos esos llamados del camino que seguían a un tal Cresto, malentendiendo el nombre que realmente era Cristo. Ellos fueron desterrados de Roma, esta iglesia, por Claudio, año 49. Vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Era un hombre que conocía por nombre a la iglesia de Roma. Pablo oraba por ellos, rogando que de alguna manera, por la voluntad de Dios, un día pueda visitarlos para comunicarles algún don. Vamos a aclarar este detalle de algún don. Lamentablemente los hermanos pentecostales han entendido que Pablo está diciendo que quiere ir a Roma porque él quiere transmitir a algún hermano un don carismático, que además ellos intuyen que se transmite a través de una oración fuerte y la imposición de manos. Mandan a traer un apóstol que es muy famoso para que venga y nos ponga manos y nos transmita un don, de preferencia el don de hablar lenguas, el don de hacer milagros
el don de expulsar demonios, que son los que son más espectaculares y que sí existieron en el tiempo apostólico, no ahora. Y entonces llega y le pone manos y empieza a orar para transmitirle el don de hablar lenguas. Y ahí mismo el hermano empieza a hablar lenguas. Y ahí mismo el hermano comienza a sanar gente, como si el hombre tuviera ese don. No es así. Lo que Pablo está diciendo, que él puede ir para que con su predicación pueda dar un don, una bendición a la iglesia. Porque Pablo no se considera especial. Inmediatamente rectifica y dice, pero no solamente yo puedo darles eso, ustedes también me pueden consolar con su don, porque también son creyentes. Vean el texto. Porque deseo veros para comunicaros algún don especial, a través de la enseñanza seas bendecido, a fin de que seáis confirmados en la fe. Actualmente se piensa que si no viene un apóstol famoso, no te pone manos y no te grita que hablar lenguas, no estás confirmado. Eso está mal. Pero luego Pablo dice, ustedes también tienen algo que darme. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Qué lindo cuando te encuentras con un hermano que verdaderamente conoce la doctrina de Cristo y ama a Cristo. En donde quiera que lo encuentres, te puedes abrazar con confianza y consolarte con él, y él te consuela, porque tiene una fe mutua. No así con otros hermanos que están errados en la fe, bien intencionados, pero errados en la fe. Pablo dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero que ignoren, hermanos, que no he tenido ganas de ir a verlos, sino que no he podido. Que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Después nos damos cuenta que es por la obra en Grecia. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Está hablando de dinero Pablo? Ahí voy con ustedes para que me den un fruto, porque no saben cómo he trabajado en la obra. No está hablando del fruto económico, está hablando de un fruto que es que algún creyente nuevo se dé por la predicación de Pablo, que es la predicación de Cristo. A ese fruto se refiere. Y luego dice Pablo, y yo soy deudor. Es deudor en un sentido. Por ejemplo, si alguien me da un dinero para que yo se lo dé a fulano, y el dinero no se lo doy a fulano, me lo quedo yo, soy deudor de él, al que le debí dar el dinero, no el que me lo dio. Pablo dice, yo soy deudor de Jesucristo. Aquel que conoce el verdadero evangelio y no lo da, es deudor, está en deuda. ¿Y a quiénes es deudor Pablo? A griegos y no griegos. Hablando de inteligencia, hablando de cultura, de sabiduría del mundo, había dos tipos, griegos y el resto. Usted quería gente culta, que sabía de filosofía, presocráticos, socráticos, platónicos, aristotélicos, de todo tipo de fuente griega. Si usted quería sabiduría del mundo, griegos, y el resto, ignorantes. Entonces así estaba dividido. Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a ignorantes, estoy en deuda para llevar el evangelio. Y usted así lo tiene que anunciar, el tamaño de intelectual que sea. Usted le anuncia el verdadero evangelio y es aplastado por la palabra de Dios. Igual a un ignorante, usted enséñale la palabra de Dios y es aplastado por el poder de la palabra de Dios. En cuanto a mí, o sea, por mí fuera, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Por falta de ganas, no paramos. Y Pablo era tosco, dicen que tenía las piernas arqueadas, la voz era muy rústica, era feo Pablo. Es lo que cuenta la historia del físico de Pablo. Viene un versículo genial, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita. Esa es la palabra en griego, poder. Pero Pablo, ¿por qué dice que no te avergüenzas del evangelio? Alguien que dice eso es porque probablemente pensó avergonzarse. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita de Dios para salvación. Pero hay un requisito, aquel que cree. Es dinamita para el que cree. Para el que no cree, que es locura, es necedad. Y eso es, hermano, lo que usted va a anunciar, el evangelio. Que para una mente natural estás loco. Pero no te digan que estén loco porque realmente estás loco, sino que te digan que estés loco porque anuncias el evangelio. Porque hay unos que hacen locuras. Es que el evangelio es locura. No.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Quizá por eso Pablo pensó en avergonzarse, no. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es dinamos, dinamita, es poder de Dios. Pero ¿para quién es poder? Para una mente que ha nacido de nuevo. Es dinamita, pero es locura para los que se pierden. Y esa locura es la que usted está encargado de anunciar. No va a ser bien recibido. Miren todo lo que Pablo sufrió. Seguimos 1:17. A todo aquel, primeramente al judío, en ese orden, no es una prioridad, y también al no judío. Griego representa a todos los gentiles. Aparece una palabra que hay que entender: justicia. Es una palabra que aún teólogos como Martín Lutero no entendían. Martín Lutero fue un sacerdote católico que se confesaba 3 horas al día. Sentía un gran peso por su pecado. Acababa de confesarse, iba a su casa y a la mitad del camino se me olvidó declarar este pecado y regresaba. No había entendido que era por fe. Él pensaba que era por obras. Y entonces regresó una vez a Romanos en este versículo y descansó su alma. Dice: porque el evangelus, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. ¿Qué entendió Martín Lutero? Que esta palabra no está diciendo que Dios sea justo, aunque es justo, sino está diciendo que es la forma como Dios va a justificar al pecador. Está diciendo la forma en que va a justificar Dios al pecador. ¿Cómo lo va a justificar? Por la fe. Entonces Martín Lutero descansó. La palabra lo liberó. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, la justificación de Dios hacia el pecador, se revela por fe y para fe. Por fe y para fe se puede interpretar de 4 maneras sin que se contradigan, pero me parece la más sencilla esta: que de la A a la Z la salvación es por fe, y el justo por la fe vivirá. El que Dios lo va a justificar va a vivir por fe, no por obras. Esto contradice Santiago, que la salvación pareciera que es por obras. No, se complementan. Mire cómo un versículo puede cambiar la vida de un teólogo. La manera en que Dios va a justificarte no es por lo bueno moral que has sido o intentas ser, sino es por su justicia atribuida a ti. Seguimos. Mas el justo por la fe vivirá. Una cita de Habacuc 2:4. Cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Desde el antiguo como en el nuevo, Dios ha justificado por fe, por gracia, no por obras. Seguimos en Romanos. La ira de Dios. Si Jesús condenó el enojo en el Sermón del Monte, aquel que se enoja con su hermano, yo digo, ya está expuesto a las flamas del infierno. Proverbios dice que el enojo reposa en el seno del necio. Y así la Biblia se pasa condenando el enojo y la ira. ¿Cómo es posible que Dios tenga ira? Para describir el enojo de Dios e ira hay como 8 palabras en el Antiguo Testamento. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, en Romanos, hay 2 palabras cercanas. Una se refiere a la ira del hombre y otra a la ira de Dios. La ira del hombre se llama thumos, T-H-U-M-O-S, thumos, movimiento violento del agua, del aire, del fuego, o movimiento violento de un animal o de un ser humano. De repente, movimiento violento, rabia que te deja sin aliento, surge rápidamente y así desaparece también. Ese es el thumos, la ira del hombre. Una vez estaba viendo un caballo y de repente afuera alguien tiró un balazo, un cohete. El caballo estaba aquí, en un segundo desapareció. Hablo la velocidad, esa es la ira violenta, movimiento brusco de un animal o de un humano. Esa es la ira del hombre. Pero la ira de Dios es orgé, O-R-G-E, orgé. Es una indignación constante, invariable contra el mal. Es una indignación constante, invariable contra el mal y el pecado. Finalmente, sea orgé o sea thumos, Dios se enojó. La ira y el enojo del hombre sí está sujeto a su naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Pecaminosa. Siempre nuestros enojos y nuestros momentos de ira es porque nuestro egocentrismo, nuestro ego fue lastimado. El enojo, el orgé de Dios no es así. El orgé de Dios es una indignación constante
contra el mal. Lo contrario a la ira, ¿qué es? Pues uno piensa que es algo parecido al amor, pero lo contrario a la ira es neutro. Que Dios sea neutro al pecado, que no le moleste, no le afecte y no le incomode el pecado, eso es ser neutro. Entonces, un Dios neutro, no hay problema que pequen, ¿no? Mientras a mí no me afecten, como Dios, sigan pecando. Eso es lo contrario a ira, la neutralidad. Y Dios no es neutro, Dios tiene ira, indignación constante contra el pecado. Y esa ira no es un sentimiento humano, que porque hoy Dios amaneció con dolor de cabeza y tiene una ira. No, la ira de Dios es constante, se revela constantemente en un aoristo, siempre contra la maldad del ser humano. Que a Dios no le importa que te asesinen, que a Dios no le importa que los narcotraficantes estén, indiferente, neutro. Hay un lema que dice: no me asusta la maldad de los malos, me asusta la indiferencia de los buenos. El bueno no te mata, pero si ven que te están matando, sigue adelante. Casi fuera Dios neutro, pero Dios no es neutro. Dios tiene una ira contra el pecado y no es un sentimiento humano, es una indignación porque va en contra de su naturaleza. La ira de Dios que se revela contra toda injusticia e impiedad. ¿Desde cuándo se revela la ira de Dios? De siempre. A partir de que el hombre pecó, la ira de Dios se viene revelando siempre. Antes, hoy y se revelará en el futuro. Hay una ira indirecta y hay una ira directa. La ira indirecta también se puede llamar retributiva. Es una ira donde Dios no puede ser burlado. Tú, como consecuencia lógica, vas a recibir las consecuencias de tu pecado. Un borracho que toma a diario y de repente le aparece su cirrosis hepática. Es una ira retributiva por la consecuencia de violar una ley moral de Dios. El hombre promiscuo, una relación sexual, aquí otra allá, y de repente sale contaminado de HIV. Es una ira retributiva, consecuencia de transgredir una ley moral de Dios. Es una ira indirecta. Vayamos a Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley de la siembra y la cosecha. Es una ira indirecta y retributiva. Se te retribuye a tu pecado. Y hay una ira directa. Cuando Adán y Eva pecan, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Y tu mujer parirás con el dolor. Y a ti te vas a arrastrar por el suelo. Y a ti a la tierra, cardos, espinas saldrán. La ira de Dios, indignación contra la desobediencia. Es una ira directa. Sodoma y Gomorra, una ira directa. Fuego y azufre. El arca de Noé, ¿cuántos sobrevivieron de todas esas generación mundial? 8. Ira directa de Dios. Y donde mayor se manifestó la ira de Dios fue en la cruz. La ira de Dios se derramó. Jesús aguantó la ira y la furia de Dios contra el pecado. Soportó Cristo toda la ira, la indignación de Dios por todos los pecados habidos por haber en la cruz. Soportó la furia del Padre. Y dice la Biblia que la ira de Dios fue satisfecha. El pecado, alguien lo tenía que pagar, el pecador o un sustituto. Y lo pagó un sustituto, el Hijo de Dios. Ahora usted entiende, Padre, por qué me has abandonado. La ira eterna se expresa en el infierno. La ira de Dios contra los que pecaron y no se arrepintieron va a ser eterna en el infierno. Créanlo. La ira escatológica, el último gran día, el día del Señor, cuando Jesús regrese, todo ojo lo verá. Será el rechinar de dientes, la ira escatológica. En una granja en Estados Unidos, el pastor estaba predicando el domingo. Un señor no creyente tenía un terreno que colindaba con la iglesia. Él el domingo se ponía a arar, un domingo de octubre, un ruido con el tractor y no dejaba escuchar. No solo eso, el hombre puso una nota en el periódico local que decía: yo aro en el domingo y cosecho los mejores melones. ¿Qué está diciendo este hombre? Que aunque él no respete al Señor, de todos modos, él tiene los mejores melones. Y entonces el pastor contestó también en el mismo periódico diciendo: Dios no ajusta todas las cuentas en octubre. Ira para el día de la ira. Se está acumulando en su vaso ira para que sea derramado en el día de la ira. Por eso usted ve que los ricos narcotraficantes prosperan en base a
trata de blancas y prosperan, pero la ira de Dios la verá aquel que no sea justificado por fe. La ira de abandono. La ira del abandono es Dios quita todos los frenos morales y deja a las personas continuar en sus pecados. La ira del abandono es la que Pablo va a tratar en el resto del capítulo. Dios los deja, los entregó. Los entregó es paradomi, es dejar a alguien. Jesús entregó su vida. Pablo dice, si yo entregase mi cuerpo para ser quemado, es la misma palabra, es un acto muy fuerte. Dios los deja, los abandonó, porque no lo quisieron reconocer. Fui a un velorio, un amigo, su mamá se murió. Se dio un servicio religioso, una capillita, familiares dolientes, amigos cercanos, y empezó la enseñanza. Y entonces está el féretro acá, lo digo con todo respeto. El sacerdote dice, a ver, un familiar que diga algunas palabras, se levanta un hijo. Habló todas las virtudes de su mamá, muy buena, nos quiso, se preocupó. Luego un nieto. Ya mi abuelita partió, nosotros algún día partiremos, yo sé que algún día volveremos a estar juntos. Y el sacerdote volvió a tomar el micrófono. Bueno, lo que el muchacho acaba de decir es cierto. Un día todos estaremos juntos. Lo que dijo es mentira. No todos estaremos juntos. Hay algo que la gente no trata en nuestros días, es la ira de Dios. Porque Dios es amor. Y dejaría de ser amor si no tuviera ira contra la maldad. Dejaría de ser lo que es santo si no hubiera una ira contra el pecado. Y eso no se enseña. Y lo que dijo este señor es mentira. No todos estaremos en el mismo lugar juntos. Porque de acuerdo a la doctrina romana del universalismo, todos se van a salvar. Y es mentira. Porque la orgía de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué es impiedad? Una mala relación con Dios. La falta de piedad es una mala relación de Dios. La piedad es una correcta relación con Dios. La Biblia te lleva a la piedad. Una mala relación con Dios, la impiedad, te hace que lleves una mala relación con el ser humano, que es injusticia. La impiedad, como consecuencia, te lleva a la injusticia, que es la relación hombre-hombre. La relación hombre-hombre está mal ahorita. ¿Por qué? Porque hay una mala relación con Dios. No hay piedad en este mundo. Hay impiedad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que perseveran en su pecado y que detienen con injusticia la verdad revelada. La verdad revelada, hay dos fuentes. Uno es en todo lo que Dios ha creado, la naturaleza, por eso nadie tiene excusa. Y la otra, la verdad revelada de forma especial a través de Cristo, de los apóstoles y de las Escrituras. Nadie está exento de no saber que existe Dios. Lo vemos con Felipe y el etíope. Ahí llega un negro montado en su carro, pero estaba inquieto. Dios lo había inquietado. Y entonces Dios provee a Felipe que le enseña las Escrituras. Hay una historia de un negro en África también, que dice que este hombre salía a la selva y se empezaba a pegar en la cabeza y robaba a la gente. Y de repente él se iba a la selva y lloraba porque sabía que estaba haciendo mal, pero no podía en contra de eso. Se fue a pescar no sé a qué parte de África y ahí encuentra un amigo que le dice, hay unos señores acá, unos blancos, que están cantando y que dicen que sí conocen a Dios. Eran misioneros que habían llegado a África y así poco a poco este negro, en un lugar remoto de África, conoció al Señor. Toda la naturaleza hablaba que había un Dios. No hay excusa. Dios va a proveer los medios, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Dios se manifiesta en la naturaleza, pues Dios se lo manifestó. Capítulo 1, Pablo le habla a todos los gentiles. Capítulo 2, Pablo le habla a los judíos. Los judíos dijeron cuando escucharon el capítulo 1, dice, bien Pablo, así se trata el pecado. Qué bueno que le dices a todos estos babilónicos, griegos, ¿qué se creen? No respetan a Jehová. Y el capítulo 2 empieza a hablar del judío. Inexcusable eres tú, hombre, que juzgas a otro, porque en lo que juzgas a otro tú haces lo mismo. Capítulo 2 trata con el judío. Capítulo 3, todo el mundo está bajo pecado. Y cuando terminas el capítulo 3 estás necesitado de gracia. Y asombrosamente aparece. Mas ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el capítulo 1 no tienen excusa los que no conocieron Biblia, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas. De modo que los gentiles que nunca escucharon de Yahvé, de Jehová ni de Cristo, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, pero si no había Biblia a través de la revelación de lo creado, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dios tomó la iniciativa a través de su naturaleza y lo creado. Y ellos dijeron, no, Dios los entrega. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Sócrates, Platón, Aristóteles, filosofía, y su necio corazón fue como consecuencia entenebrecido. Seguimos. Profesando ser sabios, los sabios de este mundo, ¿cómo tratan la Biblia? ¿Ya vas a empezar con eso? Por favor, te creí más inteligente, te creí un hombre culto. Ahora me sacas la Biblia, mira, no quiero saber nada de ti. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible. Lo primero que el hombre adora es su propia imagen y después cuadrúpedos. Dios hizo al hombre a su imagen y el hombre hizo del hombre su Dios. Primero se adoró a él y después cuadrúpedos, lagartijas, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Después de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por tanto, por lo anteriormente dicho, Dios los paradomi, los entregó. Es un término fuerte, judicial, los entregó. Les retira el freno moral. Los entregó a la inmundicia. Inmundicia es cuando usted logra abrir un sepulcro. Ese término es inmundicia. Los entregó a la inmundicia en la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Lo que el corazón pide. ¿Y qué es lo que pide el corazón? ¿Qué dice Jesús? ¿De dónde salen todos los males? Del corazón del hombre. El corazón del hombre desea pecar en contra de Dios. Los entregó, les quitó el freno moral. No es que Dios los hace pecar, les quita el freno moral nada más. Eso es ira. Cuando tienes un trabajador que te está robando y te está robando, dices, ¿sabes qué? Vete a otro lugar a robar. Estás actuando con ira, que la vida te enseñe. Eso es ira, contra el mal. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones. Van a presentar un problema sexual. Cuando hay una relación distorsionada con Dios, el sexo se distorsiona. De las cosas que más aborrece Dios, porque aquí veo que le pone prioridad la homosexualidad. Estamos en el 2019. A partir de ahora usted va a ver cómo la ideología de género se va a establecer en América Latina. Ya lo hizo en España, ya lo hizo en Argentina. Usted no tiene ni idea de cómo viene esto en contra de Dios. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Está hablando de gentiles. Recuérdense que el capítulo 2 es para judíos y el 3 para todo el universo, el cual es bendito por los siglos. Amén. Seguimos. Por esto Dios, paradomi, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus hembras cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. El término no es mujer. El término que Pablo usa aquí es hembra. Igual modo también los machos. No usa hombre, porque en el término hombre y mujer hay dignidad todavía. Pero el término que usa es macho y hembra. De igual modo también los machos, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, exceso de sexualidad unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres o machos con machos, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ya vimos la justicia retributiva, el SIDA y todas las cosas que han salido, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los paradomi, un término judicial fuerte, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, 21 pecados: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Está hablando de todo el mundo, nada más que unos son justificados. Está hablando de gentiles. Los judíos dicen, ay, qué bien, Pablo, que les diste duro, era necesario. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, hablan atrás de la puerta, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. El anciano abandona al nene y los nenes cuando crecen abandonan al viejo. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios a través de la naturaleza, no se olvide que está hablando de gentiles, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo la hacen, sino que también se complacen con los que lo hacen. Que habiendo entendido, hay gente que entiende intelectualmente que está en contra de Dios. Hay gente que entiende intelectualmente que se va a ir al infierno y no le importa. Creo que ahí viene la anécdota de mi tío. Cuando temblaba salía, échale más, enojado. Y él decía que era el diablo. Yo soy el diablo, con su voz gruesa. Y cuando él le dio cáncer pulmonar y ya estaba en las últimas, fui a verlo y me dijo apenas podía, yo soy el diablo. Quienes habiendo entendido, al menos intelectualmente, que van al infierno, no le importa. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Dios los abandonó, los entregó. Esa es la ira de Dios contra el pecado. La gracia, cómo a uno los justifica por su Hijo. Y dentro de ellos está usted y yo. ¿Por qué a Dios le plació justificarnos a nosotros? No lo sé. Pero Él es soberano. Y si no tuviera ira contra el pecado, entonces no habría amor. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La ideología de género, los homosexuales, el movimiento que está dejándose ver ahora. Ya no es el problema que sean homosexuales. Finalmente, que cada quien viva su vida, Dios tendrá un juicio para cada quien. No, no es eso. Es promover la homosexualidad en los kinders, en las primarias. Decirle al niño desde pequeño, usted puede elegir que es hombre o mujer. A ver, vístase de niñita y a ver si le gusta, usted es mujer. Vístase de hombrecito. ¿Qué quiere ser usted? Yo niña. Esta es niña. Y le dicen al papá, y si usted se pone contra él, va contra las leyes. Es algo tan absurdo que no lo puede uno creer. Pero está en vigencia en España, en Argentina y Canadá. Se volvieron locos. Y la ira de Dios viene. Porque la ira de Dios es justa. No está sujeta a enojos o a emociones, sino que es una indignación constante contra el pecado. Si usted no ama a Cristo, conocerá la ira de Dios. Capítulo 1 trata de los gentiles. ¿Cómo empieza el capítulo 2 de Romanos? Ahora va para los judíos. Inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo que juzgas, haces. Y leo el capítulo 3, todo el mundo bajo la condena de Dios. Eso quiere decir que si alguien ve que una hermana, un hermano está portando mal en la iglesia, ¿no lo van a juzgar? No, es otra cosa. Porque dice Dios, juzgad con justo juicio y corregir todo lo que está en la iglesia en Timoteo. Está hablando de que nadie se puede justificar por sí mismo. Y aquel que está juzgando al que está afuera, al que no conoce a Cristo, debe tener cuidado, porque él también es pecador. La única diferencia es que él está rociado, justificado por la sangre de Cristo. El justo, por la fe, vivirá. Padre, en el nombre de Jesús, hemos empezado con el capítulo 1 de Romanos. Hemos sentido el peso del pecado, así del tamaño de la ira, es el tamaño de tu gracia. La única diferencia entre cristianos y no cristianos es tu gracia, es tu justificación, solo por fe. Hay hombres que tienen una moral superior, pero no es suficiente. Tiene que ser por gracia, Señor. Usted, Señor, que soportó la ira de su Padre, la furia de su Padre contra el pecado, Señor. Gracias por justificarnos. A los que usted conoció, amó, santificó, glorificó. Señor, este capítulo de Romanos ha sido terrible porque hemos sentido el peso del pecado que usted cargó en la cruz. Agradecemos al Espíritu Santo que nos condujo a la verdad. En el nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.